Dice la palabra de Dios que Jesús es el Hijo de Dios, es la creación de Dios. Pero también dice la palabra que Jesús, la persona de Jesús, es el autor y el consumador de la fe. Hemos repetido muchas veces esto en este tiempo. Y a veces cuando algo viene a mi corazón y a mi mente, o llámele como usted quiera, yo creo que a mi espíritu, entiendo que algo Dios nos está diciendo. Es más o menos como cuando usted le enseña algo a un niño cuando es chiquito. Usted no le enseña a caminar a su hijo cuando es chiquito una sola vez, ¿verdad? En ese periodo que va, entiendo hoy con los años que a las nenas más rápido, no sé por qué, pero son más rápidas. Entre los 8 meses, allí, el año y algo ahí, una nena sale caminando, un varoncito después de los 10, 12 meses recién empieza a caminar. Digo, estadística, ¿no? Pero usted no le enseña un solo día y lo toma de la mano, lo agarra y dice, vení para acá, nene, y hace 2 pasitos. Sino que le reitera muchas veces, ¿verdad? Un padre hace eso, una madre es lo mismo, digo, padre en forma genérica, hace eso. Bastante tiempo, en este caso si es caminar, serán 2 o 3 meses en que usted anda allí. Y los tíos y los primos y los parientes preguntan, ¿ya camina? No, ya está dando el primer paso, y ya dio 2 pasos, y ya dio 3. Y sí, ya se largó. Una vez que se largó, usted ya verá cómo le enseña a decir papá, mamá, y no está un solo día diciéndoselo, sino que lleva un tiempo enseñándole, diciéndole. Entonces, tomando esta referencia y sabiendo que Dios es un Padre bueno, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Dios es un Padre bueno. Teniendo esa referencia y teniendo ese pensamiento, es que entiendo que cuando Dios nos habla mucho de algo es porque quiere que aprendamos a hacerlo, aprendamos a vivirlo y porque nos va a hacer falta, nos va a ser útil. ¿Entiende? Y es por eso que el Señor no pocas veces nos ha dicho que es el autor y el consumador de la fe. Entender esto en forma correcta y repetírnoslo a nosotros mismos y aprenderlo casi de memoria, es como aprender a caminar. Usted no puede aprender a caminar y después volver a gatear, o aprender a hablar y después quedarse mudo y no hablar más. Al contrario, cada vez aprende a hacerlo mejor. Y es para que no se lo olvide más. Si alguien deja de caminar, es que algo le pasó. Es que algún problema tuvo, se paralizó, tiene una enfermedad, se quebró, no sé, algo le pasó. Pero no es el diseño, no es lo que Dios quería. No es lo que usted como padre deseaba. Entienda esto, porque esto es lo que Dios es un Padre bueno, que cuando nos enseña algo, cuando nos hace hincapié en algo, es porque es importante. Y ese importante significa necesario. Cuando Jesús irrumpe en nuestra vida, cuando Jesús viene, es porque algo acontece. Lo hemos dicho hace muy poquito esto. Algo chocó nuestra vida. A veces eso es una enfermedad. A veces eso es una dolencia del alma. Y cuando Dios irrumpe, es cuando se presenta. Es cuando Él viene y te hace saber que existe. Es cuando Jesús viene a nuestra vida. El motivo, si los miro a cada uno, quizás por conocerlo, puedo imaginar o suponer cuál fue el momento ese. A muchos le he presentado a Jesús. O lo han encontrado a partir de esta iglesia que se abrió en el barrio hace muchos años, Iglesia Visión Nueva. Y a partir de allí encontraron a Jesús. La forma en la que irrumpió, cada uno podrá hacer memoria. Decir, sí, yo cuando fui al Señor, el Señor hizo tal cosa o tenía tal otra. Pero esta es la presentación de Jesús. Y esto es lo que dice el autor. Este es el autor de la fe. Porque si Jesús no se presentaba en nuestra vida, ¿sabe? El mismo Jesús dijo, no me escogieron
no me escogisteis vosotros a mí, para seguir la traducción como si fuera más importante decirlo así, pero lo que dice es, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Yo los escogí a ustedes. Hasta parece injusto, ¿no? Porque diríamos, pero Jesús no le va a dar a conocer a otros. Hasta parece selectivo. Pero la Biblia dice esto. Y esta es la verdad de Jesús. Les he contado alguna vez esa historia que contaba un predicador americano que aconteció en Estados Unidos. Un negrito del África. Digo negrito en el sentido afro, en el sentido de alguien que vivía en la selva, sin cultura, sin ningún tipo de conocimiento más que los conocimientos básicos de su tribu. Y un día fue un misionero de estos americanos que iban a llevar la palabra al África y le predicó a este negrito, este originario, bien de la selva. Y este hombre, este misionero no pudo seguir con ese mensaje. Fue un tiempo. Pero el negrito sabía que venían del barco porque eran blancos. Y Jesús le escogió a ese negrito. Y ese negrito comenzó a tener una sed de Jesús, a buscar al Señor. Quería encontrar y saber quién era Dios, quién era este Jesús. Dice que este hombre comenzó a ver la forma de ir a subirse a un barco para tener lo que eso. Y ya le dijeron que eso se enseñaba en un instituto bíblico allá al otro lado del océano. Y cuando pudo, se subió de polizonte en un barco y se vino a Estados Unidos. Y cuando llegó a Estados Unidos, buscó y encontró el instituto bíblico. ¿Sabe cuál fue la novedad? ¿Cuál fue el milagro? Que este hombre, nacido en la selva sin ningún conocimiento de Dios, tenía todo el conocimiento de Dios. Dice que los profesores del Instituto Bíblico se quedaban sorprendidos, como él les hablaba del Espíritu Santo, como él les hablaba de los milagros, como él les hablaba de Elías, de Moisés, sin haber siquiera leído la Biblia. Porque Jesús nos encuentra a nosotros. ¿Me entiende? ¿Se acuerda cuando venía el papá de Jorge Ajeito? Nos visitó varias veces este hombrecito. Digo hombrecito porque era bajito, no porque no fuera un gran hombre de Dios. No sé si vivirá todavía, no tengo noticias de él. Pero él contaba que Dios lo encontró a él allá en el campo, en el medio del campo, en la Patagonia, cuidando ovejas. Y ese hombre sin cultura y sin nada, ¿sabe por qué vino a la ciudad? Porque era bueno para ¡pum! Era boxeador, sabía pegar bien. Y vino a la ciudad, pero ese Dios que había encontrado allá, lo encontró en la ciudad y aprendió a leer. Leyendo la Biblia. ¿Y cómo aprendió a leer? No sé. Pero era analfabeto completo. Y comenzó a leer la Biblia. Ahora, ¿qué significa esto que le estoy diciendo? Jesús nos encuentra. Tengamos en cuenta esto. Él es el autor. Él nos salvó. Él nos rescató. Él nos trajo. Y también es el consumador de la fe. Porque cuando Jesús te encuentra, lo que despierta en tu vida es algo que vos antes tenías solamente como un creer. Por eso dice también la Biblia que el que se acerca a Dios mire lo único que es necesario, que crea que le hay. Nosotros tenemos algo natural, yo creo. Usted va a una elección, digamos, de gobernador y usted vota al que cree que le va a hacer mejor las cosas. Intendente, digo por elecciones. Usted cuando lo veo a Daniel parado allí y hace poco él tenía los hijos adolescentes y lo tenía que mandar al colegio, él lo mandó al colegio y cree que va a ser el mejor. Eso es natural, ¿entiende? Nosotros creemos, pero naturalmente no tenemos fe. ¿Me entiende lo que digo? Está en nosotros, pero no la podemos desarrollar por nosotros mismos. Nosotros por nosotros mismos podemos creer. Y lo único que es necesario cuando nos acercamos a Dios, dice la Biblia, que crea que le hay. Y que va a premiar a los que le buscan. ¿Y con qué lo va a premiar? Con la fe. Porque aquel que encuentra a Dios
ese Dios que lo encuentra, que se llama Jesús, que podrá decir Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos que es lo mismo, una sola persona, pero básicamente el sacrificio para encontrar al hombre lo hizo Jesús, enviado por el Padre. Podríamos hacer toda una teología de esto. Lo concreto es que cuando Jesús te encuentra, despierta algo que estaba en vos, que viene incorporado, como dijimos el otro día, como la maldad viene incorporada en el bebé, pero también viene incorporado el bien. Y también viene incorporado la capacidad de amar. Y también viene incorporado las emociones. Si no, vaya a ver la película, ¿cómo se llama? Y hay algo que viene incorporado, pero solo lo puede despertar Él. Solo lo puede despertar Jesús, y es la fe. Y cuando despierte esa fe, viene todo lo que Dios trae junto con esa fe. Es necesario que esa fe permanezca pegada a Jesús. Y acá podríamos hacer una teoría de lógica básica. Para que entendamos, solo para entender, solo podemos permanecer en la fe cuando estamos cerca de Jesús, porque Él es el autor y el consumador. Por eso, la fe a veces pareciera que se apaga, y no es que se apaga. Los otros días, una hermana me dio una reflexión que le había compartido otra persona, y esa reflexión le dijo: Dios está donde vos lo dejaste. Dios está, no es que esté en un lugar físico solamente. No es que Dios esté, vio como diciendo ahí en la cruz del Calvario y vamos a la iglesia católica. Yo recuerdo que era para mí una inspiración esa cruz cuando iba a la iglesia católica, porque era como que ahí estaba Dios. No estaba mal, representa a Dios, representaba el sacrificio de Cristo, el cual yo ya tenía incorporado en mí. Pero no era lo físico, sino la búsqueda de Dios, la necesidad de estar con Él. Encontrar a Dios no es solamente asistir a la iglesia, encontrar a Dios es venir y buscarle. Y es en la iglesia, por supuesto, donde Él habita, dice la Biblia, corporalmente. La plenitud de Él está en la iglesia. Entonces, entendiendo esto, es que quiero compartir una palabra. Y esto que estoy diciendo, voy a volver a lo que dije al principio, y lo digo para mí mismo inclusive. Para que tomemos memoria a los que estamos hace tiempo en la iglesia. Para que entendamos lo que es cuando Dios nos habla, cuando Dios nos trae una palabra y la repite. ¿Se acuerdan el 2020 cuando Dios nos dijo a principio de año que venían días malos, cortos y malos? Y no entendí, yo no entendí. Entendí que era de Dios. Pensé, digo, bueno, va a aumentar la delincuencia si los días van a ser malos. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Si los días van a ser malos, la economía va a ser mala y la inseguridad va a ser mala. Es lo primero que los argentinos tendemos a decir. Si fuéramos gente de campo, por ejemplo, y de otras latitudes, que viven a lo mejor de, no sé, de la siembra, dirían, bueno, va a haber sequía. Eso es un día malo para alguien del campo. Nosotros lo asociamos, al menos yo enseguida, para este orden, a lo que vivimos, que es un día malo. Usted se iba a imaginar que venía una pandemia, sin embargo, Dios nos dijo que nos preparáramos. Y nos dijo este año que estuviéramos preparados y tuviéramos, ¿cómo era? Ya cambiaron el icono del grupo de la iglesia y ya nos olvidamos. Prudentes. Y ese prudentes no es que seamos prudentes y andemos con cuidado en la calle, sino que seamos como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y yo digo todo esto porque yo mismo me encuentro buscando lo que Dios quiere y tratando de entender el tiempo en el que Dios me pone. ¿Y qué quiere Dios para mi vida? Y no ser como esa ola del mar que va de un lado al otro, como ese viento errante que en ningún lado se detiene. ¿Usted vio que el viento no se detiene en un lugar? Algunos que hemos viajado un poco nos damos cuenta que esto pasa como de a poco, porque usted pasa a veces por un lugar ventoso y cuando el trayecto es muy largo, de pronto usted ni se dio cuenta, pero el viento no está más. Y no hay más viento. ¿Y dónde se metió el viento? No se detuvo en un lado. Va. Hoy la ciencia nos enseña que hace así, va descendente, ascendente.
pero no hay un lugar donde detenerlo. Entonces entender la palabra de Dios es aquello que nos hace que no seamos como el viento, fluctuantes, como el ola del mar. Entender el tiempo que Dios nos da. Entender lo que Dios nos está diciendo cuando tengamos fe en Jesús. Cuando nos acerquemos mucho a Jesús, que estemos fundados sobre la roca. Que prudente es aquel que oye lo que Dios le dice y lo hace. Por último, antes de ir a la palabra concreta con la que creo Dios nos va a bendecir, entender el tiempo en Dios es poder llegar a ser fiel a Él. Serle fiel a Dios es lo más importante. Hay una palabra que antes de comenzar, el Señor, mientras estábamos allí adorando, cantando a Dios, me la trajo al corazón, a la memoria. Quizás a la memoria porque cuando uno ya me da cierto escozor o temor, decir Dios me dijo, porque si bien lo que está escrito y lo que está en la Biblia es lo que Dios te dice, pero entiendo el peso que tiene cuando uno dice Dios me dijo. Y a veces en mi vida digo, ¿será que Dios me dijo o será que me acordé? Porque muchas palabras las conozco, digo, no voy a decir que me sé toda la Biblia de memoria, pero casi todas las palabras, usted me dice una palabra y digo, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y a veces le acerto un poquito más y le digo hasta el libro donde está. Nunca me ha sido fácil recordar capítulo y versículo, digamos. Admiro a las personas que lo hacen así. Dante Gebel es uno de ellos. Usted vio que predica y te dice el versículo y el tipo, yo no sé, se lo memorizó antes. Digo, ¿cómo hace? Bueno, son dones que él tiene para predicar. Pero en una ocasión Jesús estaba predicando, en uno de los evangelios está este relato. Dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Y en otra parte dice, el que no deje su padre, madre, esposa, hijo, le vamos a agregar suegra, vecinos, tía, primo. El que no deje todo y venga en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y esto es algo muy difícil, ¿no? Yo mismo me bromeo cuando estoy sintiendo estas cosas. Y dice, ¿cuántos hombres quisiéramos dejar mujer, hijo, esposa? Me voy en pos de Dios. Armamos un monasterio de todos los divorciados y ¿sabe qué lindo le servimos a Dios nomás? Que no te digan más, haz esto, haz aquello, comprame, tráeme. Armamos un lindo monasterio de todos ahí, nos vamos. Qué pícaro que fuéramos esos franciscanos, ¿no? Armaban los monasterios y no los molestaba a nadie, solo para Dios. Entonces meditaba en esto, digo, ¿será eso lo que Dios quiere, que dejemos todo? Y pareciera como que no nos importe nada. ¿O será que esto significa estar pegado a Jesús? Ponerlo en primer lugar, hacer lo que Él dice, estar cerca de Él. Voy a volver a la palabra de principio de año, porque la palabra de principio de año, aquella palabra que dice que el hombre prudente lo voy a comparar con aquel que edificó su casa sobre la roca. Pero esa misma palabra también habla de qué le pasa al hombre imprudente. Porque a ambos hombres, a ambas situaciones, les acontece lo mismo. Hubo una gran tormenta, vino el río y pegó con ímpetu. Pero el que estaba sobre la roca no lo movió, pero le pegó. Y el que no estaba sobre la roca, el que había dejado de estar soldado, podríamos decirlo, una palabra más moderna, la roca, dice que fue grande la ruina de aquella casa. Y no quiero ser un profeta del terror, porque creo que, como dije al principio, Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre bueno. Y el Padre bueno no quiere que su hijo aprenda a caminar, rompiéndose los dientes contra el piso todo el tiempo, sino que quiere que aprenda a caminar y que pronto salga corriendo. Y que no le pase nada y que camine y pueda seguir caminando toda su vida. ¿Acaso alguno que tenga la edad como tengo yo hoy, por ejemplo, va a decir, ay, mira qué lindo el Migui, cómo camina? No, porque ya está, ya lo hizo. Llega un viejo grandote ya, corre solo, a veces vuela, y cuando vuela se cae.
Pero un Padre bueno busca eso. Y ese es nuestro Dios. Y voy a leer una palabra en el libro de Santiago, que cuando la leí me inspiró a todo este mensaje. Porque entiendo que Dios es un Padre bueno y que quiere que nuestra fe esté bien fuerte. Y esa fe bien fuerte, bien pegada a la roca, bien producida por Dios, que es el autor, y consumida. ¿Sabe qué quiere decir consumido? Que el producto de esa fe puede verse. Puede verse. Ah, sí, pero yo le pedí a Dios que me sane y no me sanó. Ah, sí, pero yo le pedí a Dios un auto y no me lo dio. Ah, sí, pero yo le pedí a Dios esto y no me lo... Es que Él es el que lo produce. No mi deseo. Vamos al libro de Santiago. Basta de filosofía hueca del pastor. Libro de Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 hasta el 9. No, hasta el 10. Tiene una frasecita última y le han puesto el 10. ¿Quién será el que se tomó este trabajo de poner los versículos? Dice el título de esta palabra, la amistad con el mundo. Y quiero que leamos o escuchemos esta palabra y si usted quiere después me gustaría que pudiera leerla en su casa y meditarla. Les recomendé a algunos aquí en la iglesia que suelen venir los días miércoles, hace un tiempo atrás, que leyeran el libro de Santiago, porque es un libro donde el apóstol Santiago enseña muy jugosamente cuestiones básicas de la vida, cuestiones cotidianas. Y entienda bien lo que digo, enseña. Porque yo he vivido un evangelio de látigo y azote, en donde la palabra de los apóstoles, la lectura de las cartas de los apóstoles era para castigarnos, para hacernos ver cuán malote éramos y cuánto nos equivocamos delante de Dios y cuán pecadores éramos. Y guarda que el pastor descubra que alguna de esas faltas vos las tenías porque te sentaban al último. Y le prohibían al resto de la congregación que te salude porque eras un pecador. Porque la Biblia dice que con los que practican tales cosas, hablando de pecados, dice la Biblia, con los que practican tales cosas, hablando de algunos pecados, llamándose cristiano, ni siquiera a la mesa te sentes o te juntes. Entonces, tomado de estas cuestiones así, muchos años se ha vivido, y algunas iglesias quizás todavía lo hacen, un evangelio castigador. Ahora, entiendo, a lo largo de los años que me ha tocado vivir y lo que la palabra dice, que la palabra y toda la enseñanza de los apóstoles era para sostener a un pueblo o a la gente o a la iglesia cerca de Dios. ¿De qué me sirve a mí decirle a alguien, andate? Mire, podríamos entablar esa ley acá, total tenemos la piecita. Entonces todo el que peca se queda en la piecita. ¿De qué me sirve que esté en la piecita? Está más cerca de la calle que de acá. Y Dios vino para traernos, para salvarnos, para rescatar. Dice la Biblia, los otros días lo ministró la pastora, vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar lo que se había perdido. Ahora voy a ir un pasito más allá. Lo que dije al principio, es un padre bueno que ve que su hijo camina, pero una vez que camina no quiere que tropiece. Y le va a enseñar todo cuanto necesite para que no tropiece. No sé si todos lo han hecho, porque por ahí he visto que la educación en los padres a veces ha disminuido un poco en lo que se hacía antes, pero yo recuerdo que lo primero que le enseñamos a nuestros hijos, apenas ya tenían 5 o 6 años, que ya es un chico que ya camina y se va hasta la vuelta o hasta la esquina, es cuidado cuando baje de la calle. Mira para los dos lados. Fíjate que no venga un auto. Usted se lo enseña a un hijo, o a un sobrino, a alguien que ama, ¿verdad? Si no lo he hecho, hágalo. Esto es lo correcto, esto es lo que hace un padre bueno. Esto es lo que hace Dios cuando nos permite leer en la Biblia. Aquellas cosas que para nosotros que somos viejos en el Señor nos hagan reflexionar y entendamos que es un Dios que tiene herramientas para nosotros. Amén. Así que le voy a dar con el libro de Santiago, ¿visto? Capítulo 4, verso 1.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire, para hacer una comparación, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, para que entienda lo que es los miembros, habla de lo que nosotros sentimos, lo que deseamos. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero, eso no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, dice el apóstol, alguien que servía a Dios hasta la muerte sirvió. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? De esta naturaleza que tengo. Por eso Dios está todo el tiempo dándonos herramientas. La palabra, lo que vamos a leer hoy, es una herramienta para entender que es Dios el que te va a librar. Es Dios el que nos va a ayudar. Es Dios el que va a cambiar nuestras actitudes. Mire, no es necesario que ninguno se ponga las pilas con Dios. Es necesario que se acerque a Dios. Y Él le va a poner la Duracell, la del conejito, que no se agota más. Se llama fe, pero solo la pone Él. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Pucha, me tendría que haber traído la Biblia. Dios habla hoy para entenderlo sin tanto. Pareciera que estas palabras, envidiáis, no son cosas que nos pasen a nosotros. Pleitos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué no pedís? Bueno, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. Si yo dijera hoy, supongamos el hermanito X, no vamos a poner un nombre, sino va a quedar marcado alguno. El hermanito X es un adúltero, ¿usted qué sabe? ¿Qué dice al toque? Engañó a la mujer. ¿Entiende? Para que entendamos lo que la Biblia nos está enseñando. Y ya a ver lo que dice después el apóstol enseñando. Cuando nosotros dejamos a Dios, pasamos a ser adúlteros. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra confianza en Dios, es porque la pusimos en otra cosa. Y es adulterio. El hermanito X adulterado con el Señor. Ah, seguro que tiene otro. Porque es adúltero. Pero está hablando de que adulteramos porque dejamos a Dios. Cuando usted adultera, cuando usted, el pastor es un adúltero, es que se fue con otra. Dejó a su esposa. No, pero está al lado de ella, sí, pero la está engañando, la dejó. Ya su corazón no está con ella, está con aquella. ¿Entiende? ¿Y por qué motivos? Cuando toca mediar en conflictos familiares, ¿por qué motivo? Por el motivo que usted quiera, pero proviene de eso, de pasiones, de sus miembros, de sus deseos, deleites. Cuando ponemos en primer lugar cualquier cosa que no sea Dios, estamos adulterando. Por eso Jesús dijo, tiene que dejar su padre, su madre, su hijo y venir en pos de mí. Porque cualquier cosa que pongamos delante de Jesús, Jesús queda adulterado, queda al costado, no es mal primero. Cuando vayamos, cuando necesitemos, pero Jesús, acuérdate, no es cierto primero, que te lo dé Él. Esto es razonamiento, no es verdad bíblica. Pero esto es lo que está diciendo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Y acá tenía un pastor yo, el pastor Levón Nalbandián.
Creo que les conté. Con este enunciado es que la iglesia tradicional y tan rigurosa y tan leída, como se dice, no permitía que nada del mundo tocara o estuviera en los hijos de Dios. Y este hombre creció en esa iglesia antigua, en la iglesia armenia, una de las iglesias más tradicionales y más antiguas que persiste hasta el día de hoy, digamos desde aquellas épocas. Y el padre de este hombre, del pastor Lebón, contaba que les prohibían jugar al fútbol a los niños. Entonces imagínense, creció en un barrio, allá por Redón, todos juegan al fútbol. Usted está en un barrio donde todos juegan antes se jugaba la pelota en la calle, en la puerta de la casa se jugaba la pelota, se hacían los partiditos. Yo recuerdo que donde crecí de niño, ahí en Villa Páez, cada cuadra tenía su cuadro. Y hacíamos partiditos y nos prestábamos los jugadores. Y era toda una cuestión era jugar al fútbol. Entonces cuando él iba a jugar al fútbol, porque obviamente no podía, le gustaba encima, y el padre lo veía, lo traía de la oreja hasta la casa y con un palo de escoba le pegaba en los pies. Le quedó un hermoso arco. Digo este concepto para que entendamos. Entonces de pronto decimos, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, entonces terminamos siendo, acá tendríamos que poner, ¿no? Ese muro que bien nos representa ese muro a la vuelta, tenemos que poner un guardia en la puerta y que nadie entre a la iglesia. Si no lo bautizamos, lo purificamos y nadie entre y no nos contaminemos y no vaya ninguno a ningún bautismo, comunión, casamiento que no sea en la iglesia y no se junte a comer esto, aquello y esto otro y no haga esto y ni habla si va a jugar al fútbol, y cosas por el estilo. Pero lo que está diciendo el apóstol es que no nos olvidemos que tenemos el Espíritu Santo nunca. Que no nos olvidemos que Dios es primero que cualquier cosa. Y si jugar al fútbol está después que Dios, ¿cuál es el problema? Pero que Dios esté primero. Que ninguna cosa que Dios te demande y te pida esté después de aquello que vos anhelás. ¿Entiende? No es necesario que usted llegue a su casa y agarre el tramontina más filoso y agarre todos los fútbol y reviente todos los fútbol. Y agarre el cuchillo más grande y corte todos los botines. No es necesario. No es necesario. El apóstol nos está enseñando como un padre que enseña a caminar. Usted no le prohíbe a su hijo absolutamente y para siempre que cruce la calle, sino que le enseña a cruzarla. Y le dice cuándo hacerlo. Y que cuando viene un auto no lo haga. Porque si lo hace cuando viene un auto, corre riesgo que lo atropelle y que le vaya mal. ¿Está entendiendo lo que digo? Es muy importante que entendamos que estar cerca de Jesús es el secreto. Que poner a Dios en primer lugar es el secreto de la vida. Pero mucho más aún cuando ese secreto Dios nos lo viene diciendo desde el principio de este año, porque somos gente que tenemos solo un tiempo para pasar en esta vida. Y aquello que el enemigo, el diablo, el coludo, el cuernudo, me acordé de un cuento, pero ese no se lo voy a decir, aunque es de la Andricina, no tiene nada de malo, pero no es el momento. Ese anda buscando a quien devorar. Ese anda buscando a alguien que esté desprevenido. Diga, le puse suficientes pasiones, le puse suficiente adrenalina, ya es mío, ya lo tengo. Y cuando menos acuerdas, ¡pum!, te pego por acá. ¡Dios! ¡Ayúdame! Me dejaste, no te oigo, estás muy lejos. Tranquilo. Dios nos está llamando y siempre lo va a hacer. Sigamos leyendo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. ¿Quiere que lea de vuelta esto?
Pero Él da mayor gracia. ¿Está? ¿Qué es mayor gracia? La gracia está por encima del pecado. Está por encima de esas fibras íntimas de los deseos de la carne. La gracia está por encima y de arriba cualquier cosa, porque la gracia es el don de Dios. Es el favor de Dios. El favor de Dios está por encima de todo aquello que pueda gobernar o atraer y tener tu vida. Está por encima de toda iniquidad. Está por encima, ¿sabe qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, lo que está diciendo en eso, esta carne que tengo, el apóstol Pablo no se olvide que era un asesino. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos y hacía con la cabeza así, cuando decía, mátenlo. Dice la Escritura que él asintió, o sea, él dijo, sí, mátenlo al apóstol Esteban cuando lo estaban apedreando. Esa era su iniquidad, era un asesino. Naturalmente era un asesino, era un tipo impiadoso. No tenía misericordia por nadie, de ahí lo rescató Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es por encima de todo. La fe es por encima de todo. ¿Por qué? Porque es don de Dios. Porque es Dios mismo obrando en los mortales que somos nosotros. Por eso le digo que después de toda este cascotazo de lo que tenemos que hacer y demostrarnos, y cada uno en su cabeza dirá, sí, yo sé que Dios, y tengo que... Todo eso que nos sentimos juzgados son sentimientos que solo el diablo los pone. Porque los sentimientos no son lo que te llevan a Dios, sino la humildad, el reconocimiento. Por eso después que le pega bien con un azote el apóstol Santiago, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esto lo estoy diciendo yo, el verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y acá le quiero decir una palabra que ha sido vital para mi vida. Y son esos, yo les llamo secretos de la palabra. Esos secretos, esas cosas que es como ese buen cocinero, viste, que te dice, no, yo escucho los que hacen asado, ¿no? Y usted habla con un buen asador, eso que dice, ¿qué asado? Y te va a decir, no, contá, poné la mano, contá hasta 12. Yo soy ansioso, cuento hasta 12 en un segundo, así que a mí no me va a servir esa receta. Uno otro dice, 12, no me queme, se queme el asado. Estaba muy fuerte. Digo, pero hay un secreto, ¿vio? Puede ser que dice, no, yo lo salo así, pero el tipo lo sale de una forma que queda distinto. Esos son los secretos, las sazones. Y hay una palabra que ha sido un secreto para mí, pero no un secreto como para esconderlo, sino ha sido una de esas cosas que yo guardo como diciendo, esta es la fórmula. Esta es una de las fórmulas. Y es someterse a Dios y resistir al diablo. Indefectiblemente la palabra se va a cumplir y el diablo huirá de vosotros. Pero hay que someterse a Dios. Y someterse a Dios no es solamente venir a la iglesia, poner un diezmo, una ofrenda. No deje de hacerlo porque es muy importante, 50%. Sino someterse a Dios es ir y decirle, Señor, mira, acá estoy. Soy un cabezón, ¿qué me estoy equivocando? Es entregarle aquellas cosas que son pasiones para nosotros, pero no porque usted le entregue la pasión del Club Atlético Talleres se va a hacer de Belgrano. ¿Entiende? Porque esas cosas no existen en el cielo. El cielo es de Dios, es celeste y es de Dios nada más. Someterse a Dios, entregar nuestras pasiones, es ponerlo en primer lugar nada más. Mire si Dios le va a quitar la risa si Él nos puso la risa. Mire si Dios nos va a quitar las emociones si Él nos la puso. Mire si Él nos va a quitar el llanto, si Él nos dio la capacidad de llorar, de amar, de ser felices, de disfrutar. Tomemos pues
la receta, entendiendo el tiempo que vivimos, entendiendo cuál es nuestro tiempo, entendiendo que Dios es el que nos pone la fe y que necesitamos sostener esa fe y mantenerla fuerte, esa fe, y para eso es necesario someterse a Dios, resistir al diablo y hacer que éste huya de nosotros. Esa es la gracia que tenemos. Espero les sea útil, espero podamos vivirla, espero encontrar un fin de año, y solo porque somos gente que vivimos año a año, porque Dios sigue siendo el mismo, pero espero encontrar un fin de año donde los hijos de Dios, los hijos de esta casa, los que Dios le ha hablado, pueden haber logrado todo aquello que Dios ha puesto en sus vidas. Todo lo que Dios le ha puesto. Porque dice que Él preparó las buenas obras de antemano. Y no terminemos fracasados en nuestros deleites, en nuestros pedir porque deseamos, solo porque deseamos y solo porque anhelamos y solo porque... ¿Sabe qué? Para no ser sonsos y pensar que solo nosotros vamos a lograr buenas cosas, los del mundo logran todas esas cosas. Pero les falta la gracia. ¿Sabe qué le pasa a alguien que logra todo, pero no tiene a Dios? Pregúnteselo a un rico. Están afanados, perdidos por el dinero. Y tienen todo. Y vos decís, tiene todo y mirá. Pregúnteselo a usted mismo cuando a veces tiene todo y parece que le falta todo. Eso se llama falta de Dios. Dios sigue estando ahí. Somete a Dios. Tu vida, tu familia, todo lo que te pertenezca. Resistí y el diablo se va a ir. Padre, en el nombre de Jesús, declaro esta palabra sembrada en buena tierra y que lleve fruto, Señor, a 100 por 1 en el tiempo que nos tienes para vivir aquí. En el tiempo restante de este año, profetizo esta palabra, Dios, con un fruto digno de alabanza para los próximos meses, Dios. Y que cuando cosechemos aquello abundante que tú nos vas a dar y nos vas a permitir vivir, podamos seguir caminando en el autor y el consumador de la fe, en Jesús. Plantados, fundados, cimentados en esa roca que es Jesús. Bendigo este tiempo, bendigo a cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo traiga la revelación de aquello que mis labios no pueden expresar. Gracias, Padre, gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios.